Novia cursada, capítulo 1. El sol poniente manchaba los confines de la llanura, su tono más cercano a la sangre que el bermellón. El viento gruñó como una bestia a través del cielo árido. En el camino angosto que atravesaba un mar de hierba, lo suficientemente alto como para esconder todo debajo de los tobillos del hombre, el caballo y el jinete solitarios dejaron de avanzar como impedidos por el muro de viento que los golpeaba directamente. El camino se elevaba unos 60 pies más adelante. Una vez que hubieran superado el aumento, podrían inspeccionar las hileras de casas y zonas verdes de tierras de cultivo que comprendían Ransilva, solo otra aldea en este sector de la frontera. Al pie de esa suave pendiente había una niña. El caballo probablemente se sorprendió por su apariencia y se detuvo. Era una mujer joven y hermosa, con grandes ojos que parecían iluminados. Algo bronceada, tenía los mechones negros atados. Un aura indómita, única para todas las cosas que viven en la naturaleza, emanaba de cada centímetro de ella. Cualquier hombre que la viera, con esas fabulosas facciones como la luz del sol en verano, sin duda llamaría su atención sobre las curvas de su físico. Sin embargo, debajo de la gastada bufanda azul que cubría su cuello, estaba oculta hasta los tobillos por el material gris ceniza de una capa impermeable. Excepto quizás por sus ajustadas sandalias de cuero y lo que parecía ser un látigo negro enrollado en su mano derecha, no llevaba collares ni pares, ni ningún otro accesorio que le hubiera dado una sensación femenina. Un caballo saiburg anticuado se demoró al lado de la niña. Hasta unos minutos antes, la niña había estado acostada a sus pies. Mujer salvaje o no, el hecho de que se dio cuenta de un caballo y un jinete, no corría sino que se acercaba silenciosamente en medio del aullido del viento que dejaría a otros cubriéndose los oídos, y que ella se mantuvo firme significaba que la niña probablemente no era algo así como una esposa del granjero o hija de un pionero. Habiéndose detenido brevemente, el caballo pronto comenzó a caminar hacia adelante. Tal vez al darse cuenta de que la niña no iba a salir de la carretera, se detuvo una vez más a 1 metro de ella. Durante un tiempo no hubo nada más que el sonido del viento corriendo por el suelo. A su debido tiempo, la niña abrió la boca para hablar. Supongo que no eres un vagabundo. ¿Eres un cazador? Su tono era desafiante y lleno de audacia, pero también un toque desgastado. El jinete se sentó en su caballo pero no respondió. No podía ver muy bien su rostro porque tenía un sombrero de viajero de ala ancha bajo los ojos y estaba cubierto de la nariz hacia abajo por una bufanda. A juzgar por su poderoso marco y el cinturón de utilidades de combate, medio revelado por su desteñido abrigo negro largo, era seguro decir que no era un trabajador estacional o un comerciante que se ocupaba de aldeas dispersas. Un colgante azul que colgaba justo debajo de su bufanda reflejaba la expresión pensativa de la niña. Sus grandes ojos se fijaron en la espada larga atada a su espalda. Limitando un arco elegante bastante diferente de las cuchillas rectas apreciadas por tantos otros cazadores, habló de las vastas extensiones de tiempo y espacio que su dueño había viajado. Desconcertada, tal vez, por la falta de respuesta, la niña gritó, «Esa espada es solo para mostrar. Si es así, te la quitaré para venderlo en el próximo mercado abierto, abajo». Como para decir que si eso no obtuvo una respuesta de él, entonces el tiempo para hablar ha terminado, la niña dio un paso atrás con la pierna derecha y se agachó en preparación. La mano con el látigo se levantó lentamente a su lado. El jinete respondió por primera vez. «¿Qué deseas?». La expresión de la niña fue de asombro. Aunque la voz de su oponente era baja, y apenas podía distinguirla entre el gruñido del viento, sonaba como la voz de un joven de 17 o 18 años. «¿Qué demonios? Eres solo un niño». «Bueno, todavía no te mostraré misericordia. Muéstrame lo que tienes». «Entonces, ¿eres una bandida? Eres terriblemente comunicativa para ser una. Eres un idiota». «Si estaba buscando dinero, ¿crees que iría tras un vagabundo como tú? Quiero ver qué tan bueno eres». El viento se disparó con un fuerte golpe. La niña chasqueó el látigo. No parecía que lo estuviera haciendo más que jugar a la ligera con su muñeca, pero el látigo se retorcía una y otra vez como una ominosa serpiente negra a la luz del sol poniente. «Aquí voy. Si te apetece comer bien en el pueblo de Ransilva, primero tendrás que pasar por mí». El joven permaneció inmóvil sobre su montura. No alcanzó su espada o su cinturón de combate. Lo que es más, cuando la chica vio cuán indiferente permaneció cuando una joven atractiva lo desafió a la batalla y no dio razones, pero lo bañó con una mirada asesina, un tinte de consternación se precipitó en su expresión. Dejando escapar un suspiro, la niña golpeó con su látigo.
El arma estaba hecha de cerdas de hombre lobo entrelazadas cuidadosamente curtidas durante 3 largos meses con aplicaciones de grasa animal. Un golpe directo de él rompería la carne. ¿Qué? La niña saltó hacia atrás, su expresión cambió. Se suponía que su látigo debía golpear el hombro izquierdo del joven, pero por alguna razón, justo en el momento en que lo vio golpearlo, el látigo cambió de dirección y se disparó a su propio hombro izquierdo. El joven había invertido los vectores del látigo sin la menor herida para sí mismo y volvió el ataque a su origen. Para captar la velocidad y el ángulo de esa serpiente negra que golpeaba tan rápido que escapó a simple vista, y tener los reflejos para hacer algo al respecto, fue algo que desafió la descripción. ¿Maldición? ¿Estás bien? Trabajado por su mano derecha, el látigo no golpeó su hombro, pero bailó de nuevo en el aire. Sin embargo, la niña se quedó clavada en el lugar y no hizo ningún intento de un segundo ataque. Se dio cuenta de que sus habilidades de lucha estaban tan por encima de las suyas como los cielos sobre la tierra. Fuera de mi camino, por favor, dijo el joven, como si nada hubiera sucedido. La niña obedeció. El joven y su caballo pasaron a su lado, pero cuando habían dado unos pasos más, la niña una vez más salió al camino y gritó, «Oye, mírame». En el instante en que el joven se dio la vuelta, la niña agarró su capa con la mano izquierda y se la quitó con un solo movimiento. Por un momento, el venenoso resplandor del crepúsculo pareció perder su tono rojo sangre. Revestida en una sola puntada, una forma desnuda tan celestial que ninguna, excepto la diosa Venus misma, podría haberla diseñado brillando con la brisa. Al mismo tiempo, la niña extendió su otra mano y desabrochó su cola de caballo. Su lujosa melena negra se extendía al viento. Su desnudez sola había sido hermosa, pero esto era realmente encantador. El viento daba vueltas, llevando nada más que el aroma de una mujer en plena floración. Intentemos eso de nuevo. Una vez más su látigo se quebró. A través de un manejo magistral, la punta única que silbaba hacia el joven se dividió en 8 partes justo cuando estaba a punto de golpear. Cada punta tenía un objetivo separado, que se enroscaba alrededor de su cuello, hombros, brazos y pecho con una sincronización ligeramente diferente, lo que hacía que el golpe fuera mucho más difícil de evitar que si todos golpearan simultáneamente. «Seguro que te enamoraste de eso», se rió la chica. «Eso es lo que obtienes por dejar que un poco de desnudez te distraiga». Ella gritó las palabras, sin conceder nada al gruñido del viento. Y luego, casi decepcionada, de repente agregó, «Eres el novena. Parece que no tengo suerte después de todo. ¿Cómo quieres jugar esto? Dejas caer el arma que tienes en la espalda y las que te rodean la cintura y te tendré que deshacer en poco tiempo». La respuesta que recibió fue totalmente inesperada. ¿Y si dijera que no lo haría? La niña se indignó. «Entonces puedes elegir cómo te noqueo. O te estrangulo o te arrastro al suelo. Entonces, ¿cuál de esos le conviene? Ninguno de los dos me atrae». Con sus palabras como su señal para comenzar, la chica concentró todo su poder en su mano derecha. Su poder recorrió el látigo hasta las puntas, tratando de enviar al joven a navegar por el aire. Pero no fue así. De hecho, los 8 bucles pasaron por el cuerpo del joven sin perder su forma circular. ¿Qué? No solo sorprendida, sino estupefacta, la niña estaba enraizada y aturdida. Después de todo, aquí había una oponente que había derrotado un ataque que incorporaba todas las habilidades que poseía sin siquiera levantar una mano. La montura del joven comenzó a alejarse con calma. Aunque permaneció en su estupor distraído por un momento, la niña se envolvió con su capa caída y se apresuró hacia el joven con una velocidad que era difícil de creer con piernas tan delgadas. «Me disculpo por esa locura justo ahora. Me gustaría que me escucharas. Solo sabía que eras un cazador. Mejor aún, eres un cazador de vampiros, ¿no?» El joven finalmente volvió sus ojos a la niña. «Tengo razón, ¿no? Quiero contratarte». El caballo se detuvo. «Eso no es para bromear», dijo el joven suavemente. «Lo sé. Sé que los cazadores de vampiros son los más hábiles de todos. Y soy muy consciente de lo temibles que son los vampiros oponentes. A pesar de que solo un cazador entre 1000 es lo suficientemente bueno como para alcanzar la calificación, tus posibilidades de luchar contra un vampiro y ganar son solo 50 y 50, ¿verdad? Yo sé todo eso. Mi padre también era un cazador». Un tinte de emoción se agitó en los ojos del joven. Con una mano empujó el borde de su sombrero. Largos, delgados y fríos, sus ojos oscuros eran bastante claros.
¿Qué tipo? Un cazador de hombres lobo. Ya veo, así que ahí es donde obtienes ese truco con el látigo, murmuró el joven. Había oído que todos los vampiros en estas partes fueron exterminados durante la Tercera Guerra de Limpieza. Por supuesto, la guerra fue hace unos 30 años, así que supongo que no podemos ponerle mucha importancia a eso. Entonces, ¿quieres contratarme? Supongo que alguien de tu familia o uno de tus amigos ha sido atacado. ¿Cuántas veces han sido atacados? Solo una vez, hasta ahora. ¿Hay marcas de 2 colmillos, o solo uno? La niña vaciló por un instante, luego apoyó la mano en el pañuelo que la rodeaba cuello. Ver por ti mismo. Los gritos de bestias salvajes arrastrados por el viento fluían como estandartes en el cielo oscuro. En el lado izquierdo de su cuello, cerca de la arteria principal, un par de heridas supurantes del color de la carne fresca se hincharon de la carne bronceada por el sol. Es el beso de la nobleza, dijo la niña en voz baja, sintiendo todo el tiempo los ojos del joven que la miraban a caballo. El joven tiró de la bufanda que le cubría la cara. A juzgar por esa herida, era un vampiro de algún rango. Es sorprendente que incluso puedas moverte. Su último comentario fue un cumplido para la chica. Las reacciones de las personas que habían sido atacadas por vampiros variaban con el nivel de su atacante, pero en la mayoría de los casos las víctimas se volvieron imbéciles como muñecas, con el alma succionada por ellas. Su piel perdió su tono y se volvió como parafina, y la víctima yacía a la sombra día tras día con una mirada vacía, esperando la visita del vampiro y un beso fresco. Para escapar de ese destino, uno necesitaba una fuerza extraordinaria de cuerpo y espíritu. Y esta chica era claramente una de esas excepciones. Sin embargo, en este momento la niña tenía la expresión onírica de la víctima promedio. Se había perdido en la belleza del joven desenmascarado, con sus cejas gruesas y masculinas, el suave puente de la nariz y los labios apretados que manifestaban la fuerza de hierro de su voluntad. Ubicado en medio de rasgos severos compartidos solo por aquellos que habían pasado por las numerosas batallas de un mundo lleno de dolor, sus ojos abrigaban tristeza incluso cuando brillaban. Ese toque final hizo de esta belleza cristalizada la imagen de la juventud encarnada, cincelada, por así decirlo, por naturaleza misma, perfecta y completa. Sin embargo, la niña fue sacudida de nuevo a sus sentidos por algo vagamente siniestro que acechaba en las profundidades de su mirada. Le envió un escalofrío por la espalda. Sacudiendo la cabeza, la niña preguntó, «Entonces, ¿qué tal? ¿Vendrás conmigo?» Dijiste que sabías sobre los cazadores de vampiros, ¿también conoce las tarifas que requieren? Se teñieron las mejillas de la niña. Sí. ¿Tu oferta es? Cuanto más poderosas son las bestias y los monstruos sobrenaturales en los que se especializa el hunter, cazador, más caras son sus tarifas. En el caso de los cazadores de vampiros, obtuvieron 5.000 dalas por día como mínimo. Por cierto, un paquete de 3 comidas de raciones condensadas para los viajeros era de aproximadamente 100 dalas. 3 comidas al día, dijo la niña, como si acabara de decidirse por ella. El joven no dijo nada más. ¿Y qué? Yo. Puedo hacer lo que quieras. Una leve sonrisa apareció en los labios de la joven, como burlándose de ella. El beso de la nobleza es probablemente preferible a ser acosada por gente como yo. ¿Qué demonios es eso? De repente, las lágrimas brillaron en los ojos de la niña. Si todo se reduce a eso o me convierto en vampiro, no tengo ningún problema con que alguien se cruce conmigo. De todos modos, eso no tiene nada que ver con el valor de una persona. Pero si debes saber, no, olvídalo, no importa. Entonces, ¿qué tal? ¿Vendrás conmigo? Al observar la cara de la niña por un momento mientras la ira y la tristeza se agitaban, el joven asintió en silencio. Muy bien entonces. Pero a cambio, quiero ser claro en una cosa. ¿Qué? Solo nómbralo. Soy un vampiro. La cara de la niña se congeló. Este hermoso hombre no podía ser. Pero ahora que lo pienso, era demasiado hermoso. ¿Está bien? Si espera un poco más, puede venir otro cazador. No tienes que hacer esto. Tragando la saliva agria que llenaba su boca, la niña ofreció una mano al joven. Intentó sonreír, pero salió rígida. Soy afortunada de tenerte. Soy Doris Lang. La joven no le estrechó la mano. Tan inexpresivo y sin emociones como cuando apareció por primera vez, dijo, llámame,
La casa de Doris estaba en la base de una colina a unos 30 minutos al galope desde donde se encontraron. Los dos cabalgaron a un ritmo febril y llegaron allí en menos de 20 minutos. En el momento en que terminó su discusión con Dee, Doris puso las espuelas en su caballo, como empujada por el crepúsculo invasor. No solo los vampiros, sino también todos los monstruos y bestias sobrenaturales más peligrosos esperaron hasta que cayó la oscuridad completa antes de que se volvieran activos. No había razón para tener tanta prisa, pero Dee permaneció en silencio y siguió a su atractivo empleador. Su hogar era una granja rodeada de verdes praderas que probablemente se convirtieron en fértiles de forma permanente por el proyecto de restauración de la Gran Tierra 3 milenios antes. En el centro estaba la casa principal. Construida con madera y plásticos extensibles, la casa estaba rodeada de establos dispersos, corrales de animales y vegetación sintetizadora de proteínas en huertos que consistían principalmente de termorreguladores sujetos a láminas reforzadas de material impermeable. Solo los huertos cubrían 5 acres, y los robots de segunda mano fueron responsables de cosechar la proteína producida allí. Acarrearlo era un trabajo para los humanos. Cuando Doris había atado su caballo al largo poste de enganche enfrente de la casa principal, la razón de su apresurado regreso abrió la puerta y saltó fuera. «Bienvenida a casa», gritó un niño de 7 u 8 años desde el porche bastante alto. Abrazó un anticuado rifle láser contra su pecho. «Este es mi hermano pequeño Dan», le dijo Doris a modo de presentación, y luego con voz suave le preguntó, «¿Nada fuera de lo normal mientras estuve fuera, estaba allí? Esos demonios de niebla no regresaron ahora, ¿verdad?» «No, en absoluto», respondió el niño, arrojando su pecho triunfante. «No lo olviden, critiqué a 4 de los insectores el otro día. Están tan asustados que no se atreverían a volver. Pero solo suponiendo que lo hagan, los freiré hasta quedar crujientes con este bebé aquí». Dicho eso, su expresión de repente se volvió hosca. «Oh, casi lo olvido. Ese imbécil Greco vino de nuevo. Lleva un ramo de flores y dice que lo había enviado desde la capital. Los dejó aquí y me pidió que se los pasara a mi encantadora hermana cuando llegara a casa. Punto». «Entonces, ¿qué pasó con las flores?», preguntó Doris con evidente interés. La boca del chico se torció en una sonrisa encantada. «Los corté en la unidad de eliminación, mezclé un poco de compost y se lo di de comer a las vacas». Doris asintió profunda y satisfecha. «Buen trabajo. Hoy es un gran día. También tenemos compañía». El niño, que había estado mirando furtivamente a Dee mientras hablaba con su hermana, ahora le sonrió a sabiendas. «Él es un espectador, ¿no es así? Entonces, así es como te gustan, hermana. Dijiste que los robots estaban en tan mal estado que ibas a buscar a alguien para reemplazarlos, pero me parece que saliste a buscar a un hombre». Doris se sonrojó de un rojo brillante. «Oh, no seas ridículo. No hables de esa tontería. Este es el señor de nos estará ayudando en la granja por un tiempo. Y no te interpongas en su camino ahora». «No hay nada de qué avergonzarse», se rió el niño. «Me caes muchísimo mejor que el idiota de Greco. Encantado de conocerte, Dee». «El placer es mío, Dan». Sin mostrar signos de estar molesto por el tono sin emociones que usó incluso cuando se dirigió a un niño, el niño desapareció en la casa principal. La pareja lo siguió al interior. «Lo siento, debe de haberte puesto realmente nervioso», dijo Doris en tono de disculpa cuando terminó la cena y finalmente logró llevar a Dan a su habitación, ignorando las protestas del niño de que no tenía sueño todavía. Dee pasó la espada que normalmente llevaba en la espalda de su mano derecha a su izquierda mientras estaba de pie en la ventana mirando la oscuridad más allá. Gracias al clima despejado que había persistido durante los últimos 4 o 5 días, las baterías solares en el techo estaban bien cargadas y la luz brillante se derramaba generosamente en cada esquina de la habitación desde los paneles de iluminación colocados en el techo. Aparentemente había algo sobre el extraño inhóspito que le gustaba al chico, y se había plantado al lado del hombre y no se iba, implorándole que hablara sobre la capital, o que le contara sobre cualquier monstruo o criatura sobrenatural que pudiera haber matado en sus viajes luego, para colmo. Creó una gran conmoción cuando dijo que su hermana estaba siendo una plaga y agarró a Dee por el brazo para intentar llevarlo de regreso a su habitación donde podían hablar de hombre a hombre durante toda la noche. «¿Ves? Él se pone así porque los viajeros son muy raros. Y tampoco solemos tener mucho que ver con la gente de la ciudad. No me molesta. No me ofende ser admirado». Mientras hablaba, no intentó mirar a Doris sentada en el sofá, vestida con la camisa y los jeans que se había puesto antes.
Su tono era tan frío como siempre. Cerrando los ojos ligeramente, dijo, ahora son las 9:26 de la noche, hora estándar de la frontera. Como ya se ha alimentado una vez de la persona que busca, no creo que tenga tanta prisa, así que supongo que después de la medianoche será el momento de mirar. Mientras tanto, ¿podrías contarme todo lo que sabes sobre el enemigo? No te preocupes, tu hermano ya está dormido. Puedo decirlo por su respiración constante. Los ojos de Doris se abrieron de par en par, puedes oír algo así por la puerta y todo. Y la voz del viento a través del desierto, y la canción vengativa de los espíritus vagando por la sombra del bosque, murmuró luego se acercó al lado de Doris con los suaves pasos de una bailarina. Cuando sintió ese rostro frío y recto mirando hacia la nuca, Doris gritó, alto. Y se alejó sin pensar. Aunque el aborrecimiento era bastante evidente en su voz, la expresión de no cambió en lo más mínimo. Solo voy a echar un vistazo a tus heridas. Para tener una idea general de lo poderoso que es el enemigo. Lo siento. Adelante, échale un vistazo, dijo ella, apartando la cara y exponiendo su cuello. Incluso si el leve temblor de sus labios era un remanente de su reacción segundos antes, el enrojecimiento de sus mejillas fue causado, sin duda, por la vergüenza de una virgen que examinaba su carne por un joven completamente desconocido. Después de todo, en sus 17 años, nunca antes había tomado las manos de un niño. Segundos después, la expresión de tenía un aire distante. ¿Cuándo te topaste con él? Doris dio un suspiro de alivio ante el sonido de su voz, que fue completamente sin cadencia. Pero, ¿por qué su tonto corazón latía tan fuerte? Sin verse afectada por su pulso acelerado, y mirando fijamente la cara de todo el tiempo, comenzó a contar la historia de esa terrible noche en el tono más sereno que pudo reunir. Fue hace 5 noches. Estaba persiguiendo a un dragón menor que se había resbalado en la granja mientras reparábamos la barrera electromagnética y matamos a una de nuestras vacas, y cuando finalmente pensé que lo había terminado, ya estaba completamente oscuro. Para empeorar las cosas, estaba cerca de su castillo. Estaba listo para llevarlo a casa cuando ocurriera lo que sucedería, pero la bestia moribunda de repente escupe fuego y quema la mitad trasera de mi caballo en una ceniza. Estoy a 30 millas de mi casa, y las únicas armas de las que tengo que hablar son la lanza que uso para matar dragones menores y una daga. Corrí lo más rápido que pude. Debí haber corrido unos 30 minutos cuando noté algo, como si hubiera alguien corriendo detrás de mí. Doris de repente se quedó en silencio, no solo porque el recuerdo de ese terror se había vuelto fresco otra vez, sino también porque un aullido diabólico había atravesado la oscuridad desde algún lugar muy cercano. Se le cortó la respiración cuando giró su hermoso rostro en esa dirección. Pero pronto se dio cuenta de que era solo el sonido de un animal salvaje. Su expresión se convirtió en una de alivio. Aunque bastante anticuada, una barrera electromagnética que les había costado un centavo bonito selló el perímetro de la granja, y dentro de ella tenían una variedad de armas de misiles instaladas. Ella reanudó el relato de su horrible experiencia. Al principio pensé que era un hombre lobo o un hombre polilla venenosa. Pero no se oyeron pasos ni alas, y ni siquiera podía escucharlo respirar. Sin embargo, sabía que había alguien justo detrás de mí, a no más de un pie de distancia, y que se movía exactamente a la misma velocidad que yo. Finalmente no pude soportarlo más y me di la vuelta, ¿y no había nada allí? Bueno, hubo una fracción de segundo, pero luego voló en círculos detrás de mí otra vez. La memoria estaba sembrando terror en la cara de la niña. Se mordió el labio e intentó forzar su voz temblorosa. No dijo nada, pero permaneció escuchando. Fue entonces cuando empecé a gritar. Le dije a quien fuera que dejara de esconderse detrás de mí y saliera en ese instante. Y cuando dije eso, salió, vestido con una capa negra como siempre lo había escuchado. Cuando vi el par de colmillos asomando sobre sus malvados labios rojos, supe lo que tenía que ser. Después de eso, es la misma vieja historia. Preparé mi lanza, pero luego mis ojos se encontraron con los suyos y toda la fuerza simplemente se drenó de mí. No es que importara mucho, porque cuando su cara pastosa se acercó y sentí un aliento tan frío como la luz de la luna en la base de mi cuello, mi mente se quedó en blanco. Lo siguiente que supe fue que amanecía y estaba acostada en la pradera con un par de marcas de colmillos en mi garganta. Es por eso que he estado bajando en la base de esa colina todos los días, de la mañana a la noche, buscando a alguien como tú. Finalmente, con su emotiva historia, Doris se dejó caer en el sofá exhausta. ¿Y no se ha alimentado de ti desde entonces? Eso es correcto. Aunque lo espero todas las noches con una lanza lista.
Los ojos de se estrecharon ante su intento de ligereza. Si simplemente estuviéramos tratando con un noble hambriento de sangre, vendría todas las noches. Pero, como ve, cuanto mayor es el interés que sienten por su víctima, mayor es el intervalo entre los ataques para que puedan prolongar el placer de alimentarse. Pero el hecho de que hayan pasado 5 días es increíble. Parece que está muy enamorado de ti. Ahórrame los malditos cumplidos, gritó Doris. No quedaba ningún rastro del fuego de fuego que había desafiado a luchar en el crepúsculo. Estaba sentada allí, una encantadora niña de 17 años temblando de miedo. Mientras de la observaba fríamente, agregó palabras que solo hicieron que el cabello de su cuello se erizara. El intervalo promedio entre ataques es de 3 a 4 días. Más de 5 es extremadamente raro. Él vendrá esta noche sin duda. Por lo que puedo decir de tus heridas, es bastante poderoso. Dijiste algo sobre su castillo. Su identidad es clara para ti. ¿Verdad? Doris asintió un poco. Ha sido señor de esta región desde mucho antes de que existiera el pueblo de Ransilva. ¿Se llama Condelé? He oído a algunos decir que tiene 100 años, mientras que otros dicen que tiene 10.000. 10.000 años, ¿eh? Los poderes de un noble crecen con el paso de los años. Podría ser un adversario problemático, dijo aunque su tono no sonaba particularmente problemático. Los poderes de un noble, ¿te refieres a cosas como el poder de batir un vendaval con un movimiento del brazo o ser capaz de convertirte en un dragón de fuego? Ignorando la pregunta de Doris, dijo, hay una última cosa que necesito preguntarte. ¿Cómo maneja su pueblo a los que han sido mordidos por vampiros? La cara de la niña palideció en un instante. En muchos casos, aquellos que habían sentido los colmillos malvados de un vampiro fueron aislados en su aldea o pueblo respectivos mientras se hacían los arreglos para destruir al culpable, pero si simplemente no podían derrotar al vampiro, la víctima sería expulsada de la ciudad o, en el peor de los casos, eliminados. Esta era la costumbre porque un demonio nocturno, enloquecido de ira por no poder alimentarse del que quería, atacaría a cualquiera que pudiera tener en sus manos. Más ciudades y pueblos de los que nadie podía contar habían sido destruidos solo por esa razón. Ransilva tenía políticas similares en efecto. Esa fue la razón por la que Doris no había pedido ayuda a nadie más, sino que había buscado en privado un cazador de vampiros. Su incapacidad para confiar en su hermano fue por temor a que su conducta pudiera alertar a los aldeanos si llegaban a la ciudad. Si no hubiera tenido en cuenta a su hermano menor, seguramente habría ido tras el vampiro por su cuenta, o habría acabado con ella misma. Los vampiros trataron a sus víctimas de una de dos maneras. O bien drenaron toda la sangre de su presa en una sola comida y les dejaron un simple cadáver. A través de las comidas repetidas, convirtieron al individuo en un compañero. El punto clave en este último no era la cantidad de veces que el vampiro se alimentaba, sino algo que había mencionado anteriormente, si el vampiro le gustaba o no a su víctima. A veces, una persona se unió a sus filas después de un solo bocado, mientras que otras veces podrían compartir el beso de sangre durante meses solo para morir al final. Y fue evidente que aquellos transformados en vampiros tuvieron que soportar su destino como demonios detestables, vagando cada noche en busca de la cálida sangre humana, viviendo en la oscuridad eterna. Para Doris, y para cualquier otra persona en este mundo, ¿ese era el verdadero terror? En todas partes es lo mismo, ¿no? Murmuró demonios malditos, demonios de la oscuridad, demonios enloquecidos de sangre. Mordido una vez y tú eres uno de ellos. Bueno, que digan lo que quieran. Levántate, por favor, le dijo a Doris, quien fue sorprendido por la observación que significaba para ella. Parece que ha llegado el invitado que esperábamos. Déjame ver el control remoto de tu barrera electromagnética. ¿Qué? ¿Él ya está aquí? Acabas de decir que estaría aquí después de la medianoche. También estoy sorprendido. Pero no lo miró en lo más mínimo. Doris regresó de su habitación con el control remoto y se lo entregó a Para evitar que todo tipo de visitantes extraños se escabullen a la granja mientras ambos niños estaban lejos, tenían que tener alguna forma de dirigir el campo de fuerza desde el exterior. Adquirido de segunda mano en un mercado negro en la capital, poco después de la muerte de su padre hace 4 años, la barrera fue su mayor tesoro, excepto, por supuesto, en las raras ocasiones en que se rompió. Sus pérdidas ante los espectros y las bestias rabiosas que deambulaban por la noche fueron mucho menores que las de otros hogares en la periferia, para ser más exactos, sus pérdidas fueron prácticamente inexistentes. Pero la compra tuvo un precio. Después de comprarlo,
Se quedaron con menos de un tercio de los ahorros de toda la vida de su padre. ¿Cómo vas a luchar contra él?, preguntó Doris. Era una pregunta que surgió de la sangre de Hunter que fluía por sus venas. Se rumoreaba que las técnicas de lucha de los cazadores de vampiros, que eran raras incluso en la frontera, eran horripilantes y magníficas, pero casi nadie las había presenciado de primera mano. Doris misma solo había oído hablar de ellos en cuentos. Y la juventud ante ella ahora era completamente diferente de la imagen rústica de Hunter evocada por esas historias. Deberías verlo por ti misma, y desearía poder dejarte, pero necesito que te vayas a dormir. ¿Qué? La mano derecha del joven tocó el hombro derecho de Doris, que estaba tenso con hinchazones musculares mientras conservaba algo de delicadeza. Cualquiera que sea la técnica o el poder que empleaba ahora, tan pronto como Doris notó la aterradora carga fría que corría por su cuerpo desde su hombro, perdió el conocimiento. Pero justo antes de hacerlo, vislumbró algo misterioso en la palma de la mano izquierda o al menos creyó que lo hizo. Le pareció ver algo pequeño, de un color y una forma que no podía discernir, pero fuera lo que fuese, tenía ojos, nariz y boca, como una especie de rostro grotesco. Aparentemente confiado en la eficacia de sus acciones, ni siquiera se molestó en verificar si Doris estaba realmente inconsciente antes de salir de la habitación con su espada sobre su hombro. La razón por la que la había dormido era para evitar que interfiriera en la batalla que estaba por comenzar. No importa cuán firme sea su resolución, cualquiera que haya sentido el beso del vampiro una vez no pudo evitar prestar atención a las órdenes del demonio. Muchos eran los cazadores que habían recibido disparos desde atrás o sus corazones fueron perforados por las mismas mujeres que buscaban salvar de los colmillos malditos. Para protegerse de eso, los veteranos les darían a las víctimas un sedante o los encerrarían en jaulas portátiles de hierro. Pero la habilidad extraordinaria que acababa de mostrar con su mano izquierda habría sido vista incluso por el más veterano de los cazadores como imposible en todos, excepto en los sueños lanzados por Fairfolk. Una vez afuera en el pasillo, abrió la puerta de la habitación de Dan. El niño roncaba pacíficamente, ajeno al mortal duelo a punto de seguir. Silenciosamente cerrando la puerta, se deslizó por el vestíbulo y bajó los escalones del porche hasta la tierra negra. No quedaba rastro del calor del mediodía ahora. La hierba verde se balanceaba en una helada y agradable brisa nocturna. Fue alrededor de septiembre. Fue para el gran crédito del ejército revolucionario que no habían destruido la docena de controladores climáticos enterrados bajo los 7 continentes. Si no es de día, al menos de noche, los niveles más cómodos de calor y humedad tanto para la nobleza como para los humanos se mantuvieron durante todo el año. Sin embargo, todavía había tormentas o tormentas violentas ocasionales, escritas en los programas del controlador por algunos nobles que odiaban la uniformidad para recrear las temporadas impredecibles de antaño. Con un paso elegante que era un baile con la brisa, atravesó una puerta en la cerca y avanzó otros 3 metros antes de detenerse. En poco tiempo llegó desde las profundidades de la oscuridad, desde los confines de la llanura, el sonido de cascos de caballos y ruedas de carreta acercándose. ¿Podría ser que los había escuchado mientras hablaba con la joven en esa habitación distante? Un equipo de 4 caballos y un carruaje tan negro que parecía lacado a medianoche apareció a la luz de la luna y se detuvo unos 15 pies delante de las bestias negras bellamente arregladas que lo dibujaban. Probablemente eran caballos Aiburg. Un hombre con una capa negra invertida estaba sentado en la percha del cochero, escudriñando a con ojos brillantes. El látigo negro lacado en su mano derecha reflejaba la luz de la luna. Solo a la luz de la luna, podía distinguir un toque de bestia en su rostro y el dorso terriblemente tupido de sus manos. El hombre se bajó rápidamente del asiento del conductor. Todo su cuerpo era como un resorte en espiral, incluso se movió como una bestia. Antes de que pudiera alcanzar la puerta del pasajero, la manija plateada giró y la puerta se abrió desde adentro. Un escalofrío profundo y el hedor a sangre de repente envolvieron la brisa refrescante. Cuando vislumbró la figura que bajaba del carruaje, el más leve tono de emoción se agitó en sus ojos. ¿Una mujer? Su deslumbrante cabello dorado parecía arrastrarse por el suelo detrás de ella. Si Doris fuera la encarnación de un girasol, entonces esta mujer solo podría ser comparada con una flor de luna. Su vestido blanco como la nieve estilo medieval estaba bien atado a su cintura, extendiéndose en abundantes curvas que llegaban al suelo. El vestido era ciertamente encantador, pero era la belleza pálida exclusiva de la nobleza lo que hacía que la joven dama pareciera una ilusión sobrenatural, brillante como le gustaba un sueño en una lluvia de luz de luna. Pero la ilusión apestaba a sangre.
Las llamas de una pesadilla crepitaron en sus ojos lapislázuli, y sus llamativos labios estaban rojos como la sangre mientras brillaban húmedos en la vista nocturna de Dee, recordando un hambre que no sería saciada en toda la eternidad. El hambre de un vampiro. Mirando a Dee, la joven se rió como una campana de plata. Eres una especie de guardaespaldas. Contratar a un bribón como tú para... Protección es exactamente el tipo de cosa que haría un miserable humano. Habiendo escuchado de mi padre que la niña que vive aquí no solo es de una belleza sin igual por los humanos en estas partes, sino que su sangre es igualmente deliciosa, vine a verla por mí misma. Pero como esperaba todo el tiempo, no hay una gran diferencia entre estas pequeñas plagas tontas y molestas. El horror se precipitó en la cara de la niña. Los colmillos nacarados que aparecieron sin previo aviso en las comisuras de sus labios no escaparon de la atención de Dee. Primero haré un sangriento salpicón de ti, y luego voy a drenarle la humilde sangre hasta que no quede ni una gota. Como bien sabrán, mi padre se inclina a ser la parte de nuestra familia, pero no voy a esperar mientras la sangre de la línea les imparta a un inútil que se rebajaría a un truco de este tipo. La golpearé desde la faz de la tierra hasta los brazos que esperan de los dioses negros del infierno. ¿Y la acompañarás? Mientras hablaba, la joven hizo un movimiento de su mano delgada. Su conductor dio un paso adelante. Intenciones asesinas y malevolencia irradiaban de cada centímetro de él como llamas lamiendo la cara de Dee. Ustedes humildes gusanos han olvidado su estación, parecía decir su expresión. La escoria que eres, olvidando la deuda que tienes con tus antiguos maestros, rebelándote contra ellos con tus pequeñas mentes y armas. Aquí es donde aprende el error de sus formas. La transformación había comenzado. La disposición molecular de sus células cambió, y su sistema nervioso se convirtió en el de una bestia salvaje nacida para correr por el suelo a grandes velocidades. Las 4 extremidades que se aferraban a la tierra comenzaron a asumir una forma más apropiada para un animal inferior. Se formó una mandíbula pronóstica, que reveló hileras de dientes afilados que sobresalían de una boca de luna creciente que dividía su rostro de oreja a oreja. Un pelaje negro azabache brotaba sobre cada centímetro de él. El conductor era un hombre lobo, uno de los monstruos de la noche resucitado de las profundidades oscuras de la leyenda medieval junto con los vampiros. Podría decir solo por observando la transformación, que algunos podrían incluso llamar graciosa, que el conductor no era una de las falsificaciones genéticamente modificadas y mejoradas cibernéticamente que los vampiros se habían extendido por todo el mundo. Un aullido gutural que ardía con la alegría de la matanza dividió el vacío sin palabras. Con ambos ojos brillando salvajemente, el lobo que usaba la inversión se tambaleó sobre sus patas traseras. Esto fue exactamente lo que hizo que el hombre lobo fuera un licántropo entre los licántropos, ya que a pesar de su forma de 4 patas, la velocidad y el poder destructivo de un hombre lobo eran mayores cuando estaba erguido. Quizás tomando el hecho de que el joven se había quedado quieto y no había movido un músculo desde su llegada para significar que estaba paralizado por el miedo, la bestia negra se agachó muy ligeramente. Confiando todo su peso en los poderosos resortes de la parte inferior del cuerpo, saltó más de 15 pies de un solo salto. 2 destellos más brillantes que la luz de la luna dividen la oscuridad. Dee no se movió. El hombre lobo, que cayó sobre desde arriba con toda la intención de hundir sus garras de hierro en su cráneo, cambió de rumbo en el aire. Navegó sobre la cabeza de Dee como si estuviera a punto de dar otro salto, y aterrizó en los arbustos a unas pocas yardas detrás del cazador. Realizado completamente en el aire, un salto como ese fue una maniobra milagrosa que solo fue posible al coordinar el poder de los pulmones, la columna vertebral y la musculatura extremadamente tenaz por una fracción de segundo, y fue algo que los hombres lobo solos pudieron hacer. Incluso grupos de cazadores de hombres lobo experimentados ocasionalmente fueron víctimas de ataques como este porque el ataque fue mucho más terrible que cualquier rumor que los cazadores pudieran haber escuchado, y no estaban preparados para contrarrestar la realidad. Estas criaturas demoníacas podían atacar a sus presas desde ángulos y direcciones que eran evidentemente imposibles en lo que respecta a la dinámica tridimensional, y el ataque era completamente silencioso. Sin embargo, gemidos de dolor se derramaron de la garganta de la bestia cuando se acurrucó bajo en el cepillo. La sangre brillante brotó de entre los dedos presionados contra su costado derecho, empapando la hierba. Sus ojos, inyectados en sangre con malicia y agonía, captaron la hoja que brillaba con la luz de la luna reflejada en la mano derecha de mientras el cazador permanecía de pie frente a él en silencio. Justo cuando el hombre lobo estaba listo para llevar sus garras a casa, Dee había sacado la espada sobre su hombro con una velocidad impía y la había llevado al costado de su oponente. Impresionante, dijo uno de ellos. Curiosamente,
Ese alguien era que había tenido la impresión de que había bisecado limpiamente el torso del hombre lobo. Hasta ahora, nunca había visto de lo que era capaz un verdadero hombre lobo. Su voz baja sembró las semillas de una nueva variedad de miedo en el corazón de la bestia demoníaca donde yacía en los arbustos. Las patas de la bestia podrían generar ráfagas de velocidad de 370 millas por hora, casi la mitad de la velocidad del sonido. Hubo menos de una quincuagésima de segundo entre el momento en que saltó y su ataque contra lo que significaba que el joven había sido capaz de balancear su espada y abrir su barriga aún más rápidamente. Peor aún, la herida del hombre lobo no se cerraría. Eso no sería tan inusual cuando era humano, pero una vez que asumió la forma bestial, las células de la carne de un hombre lobo eran como organismos unicelulares, dándole el poder regenerativo de una hidra. Las células crearon más células, cerrando heridas instantáneamente. Pero la espada que el hombre lobo acababa de probar hacía imposible la regeneración, aunque probablemente no se debía a la espada sino a la habilidad del joven que la manejaba. La piel y el tejido muscular que podían rechazar las balas no mostraban signos de regeneración. ¿Qué te pasa, Garu?, gritó la joven. En forma de lobo, debería ser imparable. No hagas un juego de esto, te exijo que destroces a este humano de inmediato. Aunque escuchó que su amante lo regañaba, el hombre lobo Garu no se movió, en parte por la herida, sino también por la habilidad divina del joven con una espada. Lo que realmente aprovechó la fuente del horror fue la espeluznante voluntad de matar que brotaba de cada poro de la juventud justo antes de que el hombre lobo pudiera desatar su ataque mortal. Eso no había venido de nada humano. ¿Es él uno de esos? ¿Un Dhampir? Garu se dio cuenta de que finalmente se había topado con un verdadero oponente. Tu guardia está herida, dijo suavemente, volviéndose hacia la joven. Si no vuelve a venir conmigo, podría vivir hasta una edad avanzada. Tú también podrías. Ve a casa y dile a tu padre que ha surgido un obstáculo peligroso. Y que sería un tonto si atacara esta granja nuevamente. Silencio, gritó la joven, su hermoso rostro se convirtió en el de un alma en pena. Soy Larmica, hija del conde Magnus Lee, el gobernante de todo el distrito Ransilva de la frontera. ¿Crees que puedo ser superada por personas como tú y tu espada? Antes de que ella terminara de hablar, un rayo de luz blanca se disparó hacia su pecho desde la mano izquierda. De hecho, fue una aguja de un pie largo la que sacó en algún momento y la arrojó más rápido de lo que a simple vista podía seguir. Estaba hecho de madera. Mientras viajaba a esa velocidad insondable, la aguja ardía por la fricción del aire, y la luz blanca provenía de esas llamas. Pero algo extraño había sucedido. Las llamas se habían detenido frente al cofre de no es que la aguja que él tenía arrojado simplemente se había detenido allí. En el instante en que estaba a punto de hundirse en el pecho de la armica, se dio la vuelta y regresó, y lo detuvo con la mano desnuda. O, para ser más precisos, la armica había atrapado la aguja con una velocidad sobrehumana y la había lanzado con la misma rapidez. La persona promedio ni siquiera habría visto mover su mano. Si el sirviente no es más que un sirviente, el maestro sigue siendo un maestro. Bien hecho, murmuró sin prestar atención a la aguja en llamas en su mano o la forma en que abrazaba su carne desnuda. Por ese despliegue de habilidad obtienes mi nombre. Soy el cazador de vampiros. Recuerda eso, si vives. Mientras hablaba, corrió hacia la joven sin hacer ruido. El terror invadió la expresión de la armica. En un abrir y cerrar de ojos, la distancia entre ellos se cerró a donde ella estaba dentro del largo de la espada de él, y luego... ¡Aguó! Un aullido feroz sacudió el aire nocturno, y un destello de luz índigo se disparó desde la percha del cochero en el carruaje. Se lanzó a un lado para esquivarlo, solo pudo escapar del rayo porque su oído sobrehumano había percibido el sonido del cañón láser en la percha que giraba para golpearlo. El rayo atravesó el borde de su abrigo, encendiéndolo en llamas azul pálido. Presumiblemente, el cañón estaba equipado con circuitos de reconocimiento de voz y un sistema de orientación electrónica que respondía a los aullidos de Garu. Evitando los destellos azules que volaban con una precisión infalible a donde había ido para esquivar el último, no tuvo más remedio que seguir girando por el aire. Milady, de esta manera. Escuchó la voz de Garu en el asiento del conductor. Se oyó el ruido de una puerta al cerrarse. Mientras intentaba perseguirlo, otra explosión del cañón láser comprobó su avance, y el carruaje giró y fue tragado por la oscuridad. Me conformaré contigo otro día, desgraciado, marca mis palabras. No olvidarás pronto la ira de la nobleza. Si estaba contento de haber evitado al enemigo o perturbado,
no había logrado poner fin a la vampira, no mostraba ninguna emoción en su rostro mientras se levantaba inexpresivo de los arbustos, las palabras de despedida de la pareja dando vueltas con malicia en el sinfín. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.